Bienvenidos líderes a otro día más en Talentland 2019. Mi nombre es José Cortés y el día de hoy tengo nada más y nada menos que a dos de los socios de la mesa directiva de la empresa StockIt. Vamos para allá. El día de hoy, líderes, emprendedores, tengo conmigo a Arturo Calderón y Sergio Camarena. Bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí. Gracias Gracias a ti. Arturo, ¿por qué no nos cuentas un poquito más a nuestros followers que son líderes, que quieren emprender, que quieren dar ese paso que ustedes ya se animaron a dar? Cuéntanos más de cómo surgió esta empresa. Antes que todo, gracias por invitarnos. Pues mira, StockIt surge el año pasado. Yo les platico de grandes rasgos. Hago viajes a Estados Unidos frecuentemente y uno de estos viajes ya Cortés lo iba a hacer con mi hijo, que en este momento ya tiene 2 años. Entonces era mi primer viaje ya con hijo. Entonces yo decía, oye, al momento de hacer todos los preparativos para el viaje, yo decía, oye, ¿por qué no puedo dejar todas estas cosas aquí, llegar allá, solamente rentarlas, utilizarlas y regresarlas y evitarme tantos problemas en el aeropuerto? Entonces, a partir de eso, empecé a investigar y dije, oye, pues no hay algo donde yo pueda hacer esto, y de ahí surgió la idea. Pero algo bien interesante que pasó después es que yo le platico a mi esposa la idea y me dice, oye, está súper buena la idea, buenísima y todo, pero ¿por qué no lo haces? Va a ser una de las tantas ideas que no vas a hacer. Fue como que la llaga que dio en el corazón y pues aquí estamos ya emprendiendo gracias al amor de mi esposa. Fantástico. Como ya saben líderes, una motivación que te haga levantarte todos los días por la mañana a pegarle duro a tu proyecto, ¿no? Exacto. Arturo, cuéntame más, ¿tienes socios? ¿Fuiste solo en ese momento? Sí, mira, y creo que ese sería un buen consejo que le podría dar a todo tu público, a todos tus followers, que si tú quieres realmente llegar lejos, tienes que hacerlo con un equipo de trabajo. Tú no puedes hacer todo solo, para empezar. Entonces, dentro de este camino, he podido encontrar gente clave, pero gracias a que he podido contar la idea muchas veces, porque ese es un mito grande que hay. No le cuentes a nadie la idea porque te la van a robar. Si tú puedes contar la idea, muchas veces la gente se va a ir adecuando y va a ir apareciendo gente en tu camino. Y una de esas personas es mi amigo y ahora socio Sergio, que un tipazo, se los quiero presentar. Amigo. Gracias. Hola emprendedores, pues sí, como bien lo mencionan, es muy importante contar con un buen equipo y también al momento que tú te vayas haciendo de tus socios, que veas que se complementan. Cada uno es como una pieza del rompecabezas, que es de suma importancia tener ciertas características o su profesión o cierta expertise que les va a ayudar a llevar su proyecto muy lejos. Cuéntanos más, Sergio, acerca de cómo te animaste a ser parte de este proyecto. Claro, o sea, a mí me pareció una idea con muchos retos, siendo sinceros. Me encantó la idea, se me hizo un proyecto ambicioso, pero también al momento de llegar, yo le dije a Arturo, a ver, cuéntame bien cómo estamos, porque si me voy a trepar a este barco, quiero saber en dónde estamos parados, ¿no? Y pues precisamente, al ver todo el potencial que tenía StockIt y también al ver toda la experiencia que yo podía aportar, nos dimos cuenta que este negocio puede ir para grande y puede abarcar más industrias de las que teníamos pensadas en un inicio. Ya lo tienen líderes ahí. Punto clave importante que menciona Sergio, la escalabilidad de tu proyecto es fundamental en estos tiempos. El día de hoy, con la ayuda de las apps, del internet, puedes incluso colaborar con gente de otros países. Arturo, cuéntanos más de en sí la aplicación, cómo funciona esto para que lo conozcan nuestros líderes. Les platico, hay muchos artículos que normalmente no necesitamos comprar porque en su momento les vas a dar un uso de 1 o 2 ocasiones. No sé si tú te has fijado en tu casa que tienes artículos que están o en el patio o por debajo de la cama. Entonces nosotros tratamos de solucionar esto con una aplicación, una plataforma donde tú puedes poner en renta o rentar cualquier cosa que tú necesites. Te pongo un ejemplo. Quizá este domingo necesitas un asador, van a ir tus cuates, va a ser una pool party, etcétera. Entonces tú no tienes ese asador. Tú puedes entrar y puedes revisar el catálogo de asadores que tenemos ya disponibles en nuestra bodega y lo puedes rentar y solamente vas a pagar por un uso. Entonces no vas a gastar 2,000, 3,000 pesos,
solamente vas a gastar 250 pesos por un asador en excelentes condiciones. A su vez, esta nueva forma de adquirir productos rentados y de una forma eficiente mediante una app nos da la posibilidad de agrandar la industria por si tú estás indeciso a comprar algún artículo u otro, ¿no? Por ejemplo, tú quieres comprar un videojuego, pero no te decides en las muchas gamas que hay actualmente. Lo puedes rentar con nosotros, puedes probar los dos y el que te guste, vas y lo adquieres. Otra de las variantes que tenemos en la aplicación es que después de días de rentarlo, te damos la opción de comprarlo si es que el dueño del artículo lo quiere vender. Suena bastante interesante. Personalmente pienso que estamos ya plagados de tiendas online que lo único que hacen es la compra y venta del producto. Ustedes traen un concepto totalmente nuevo. La verdad yo no lo había visto aquí, por lo menos en México, y pues se me hace bastante bueno. Cuéntenos qué otros beneficios pueden obtener nuestros usuarios. Bueno, Cortés, uno de los beneficios que tiene añadidos esta aplicación es de que nosotros nos enfocamos en dos tipos de clientes, y déjame te platico un poco acerca de esto. Tú, por ejemplo, si necesitas algún artículo, como te mencionaba en el ejemplo anterior, lo puedes rentar solo por el tiempo que lo necesites, ya sea un día, un fin de semana, una semana o quizá a lo mejor un mes, ¿no? Pudiera ser, nos ha pasado que han rentado muletas, entonces lo han rentado solamente por 30 días y listo. Y el otro mercado o el otro tipo de clientes que tenemos es clientes que ya tienen esos artículos, que ya gastaron en esos artículos en su momento. Quizá a lo mejor los clásicos tilichetos, ¿no? Que ya a lo mejor tienen ciertas cosas en su casa. Ahora esta es una opción para que esos pasivos que tienen en su casa los puedan volver activos y ganar dinero. Entonces puede ser una entrada económica interesante para la familia, donde pues ellos pueden ganar dinero. Y pues créeme que si tú tienes este tipo de artículos y los pones en renta, tu esposa va a estar muy contenta y ya no te va a decir que los tires. Fantástico, muy buena opción. Aquí lo tienen, Stockit. Y señores, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cómo descargamos la aplicación? Actualmente estamos en Instagram, Facebook y puedes descargar nuestra aplicación en Android. Dentro de poco tiempo ya estaremos en iOS y la aplicación ya está lista para usarse, registrarte y empezar a jugar y subir tus artículos. Pues fue un placer, muchísimas gracias por estar en el canal. Me despido. Gracias. Gracias, Cortés. Hasta aquí el video de hoy, líderes. Mi nombre es José Cortés y voy a estar aquí en Talentland 2019 el resto de los días. Te saluda José Cortés. Quiero que hoy tengas un día lleno de éxito.